Buenas, estoy aquí con Guasimara Medina, investigadora de Tenerife y perdona, mi español no es así bueno, pero quiero intentar. Se entiende. Y, bien, Guasi, ¿vas a presentar? Bueno, yo soy doctora ingeniera agrónoma y trabajo aquí para el Cabildo Insular de Tenerife, que es el gobierno insular, el gobierno de la isla, y me he especializado un poco en el cultivo del olivo en la isla, aunque no teníamos tradición, bueno, pues se ha implantado y ha aumentado su superficie. Trabajo pues normalmente en campo con agricultores, asesoramiento directo como funcionaria pública. Y ahora que te vamos a conocer, te conocemos un poquito mejor. Yo Guasi la conozco de que era el 2017, 2018. Me fui también un mes a Tenerife para hacer investigación sobre la floración. Luego hablamos mucho de floración del olivar. Pero primero quería hablar un poco de la agricultura de Tenerife y de las islas, porque es muy interesante. ¿Qué tipología de agriculturas tienes? ¿Qué cultivos? ¿Qué hacéis? Nosotros, las Islas Canarias, tenemos un clima subtropical, estamos situados a la costa africana, entonces tenemos un clima bastante cálido. Se caracteriza la isla sobre todo por el cultivo de platanera. Es el cultivo mayoritario en las islas platanera y otros cultivos subtropicales, pero de todas maneras, pues como aguacate, que está creciendo muchísimo, papayas, pero también pues tenemos otros cultivos tradicionales que después cuando se hizo la conquista de América, se conquistaron las Islas Canarias también, pues se trajo desde América patata, que es muy tradicional aquí, tenemos muchas variedades locales, vid, viña también, el cultivo de la viña es tradicional y lleva muchos años implantados aquí. Y bueno, y hortalizas para el tema del autoabastecimiento. Las explotaciones aquí son muy pequeñitas porque el territorio de las islas son muy pequeñitas, además la orografía es con unas pendientes muy elevadas, tenemos pocas llanuras, los cultivos se hacen en terrazas o bancales y, y son explotaciones muy pequeñitas, pocos agricultores profesionales, muchos a tiempo parcial o de fin de semana, en plan ocio, y además un sector muy envejecido en el que nos cuesta mucho incorporar jóvenes, porque también los costes son muy altos, la mano de obra es muy alta, la mecanización es difícil por esto de las altas pendientes y por la dimensión pequeña de las parcelas y además por la falta de agua, la escasez de agua, porque tenemos pocas precipitaciones al año y aquí es el único lugar del planeta en el que el agua agrícola está en manos privadas y hay que pagar y a un precio muy alto el agua. Este invierno ha sido un invierno muy lluvioso, pero no es lo habitual y normalmente pues en el sur de las islas también contamos con muchos microclimas, esto permite hacer muchos cultivos, ¿no? En el sur de la isla pues llevábamos muchos años que no llovía más de 100 milímetros anuales, con eso es muy difícil hacer cualquier cultivo. Y en el norte pues llevamos también años con 200 milímetros. Este año ya llevamos 1200 milímetros en la cara norte y en el sur también se han superado esas precipitaciones que teníamos anteriormente. Claro, hay también, esto me encantó muchísimo, que hay también Ah, castaño, sí, sí, eh, sí. claro, en la parte alta del Teide, Sí. del monte. ¿Y qué clima tienes más o menos? Porque tú dices invierno, así para mí invierno es como tener 0, 10 grados, algo así. Sobre todo donde hay olivares, ¿no? ¿Qué clima hay? ¿Qué significa invierno y verano y eso? Bueno, el clima ese subtropical que yo decía, lo que implica es que las temperaturas son muy estables a lo largo del año. En la cara norte de la isla sí que varían un poco más, pero vamos, nosotros normalmente de media en el sur de la isla, que es donde está la mayor
cantidad de olivos, el mayor número de explotaciones de olivos, pues normalmente tenemos 23 grados todo el año. O sea, en invierno a lo mejor bajan un poco a 19, 20 grados, pero a mediodía podemos seguir teniendo los 23 grados. Y en verano tampoco tenemos esas altísimas temperaturas. Seguimos teniendo 25 grados. Para nosotros 30 grados es muchísimo y solo aparece cuando hay invasiones de aire subsahariano que trae olas de calor. Pero normalmente la característica principal de nuestro clima es que hay poca oscilación térmica, tanto diaria, tanto entre el día y la noche, como entre el invierno y el verano. Nosotros en invierno el mes más frío es febrero y a lo mejor pues hay muy pocas zonas de la isla en la que la temperatura baje por debajo de los 8 grados, ¿vale? Las heladas solo se producen en el Teide, en el Parque Nacional del Teide, donde no hay cultivos, ¿no? Y el contraste ese de temperaturas que en pocos metros podemos bajar 1 grado. Pero vamos, que normalmente eso, estamos en 20, alrededor de los 20 grados, tanto invierno como verano. No Entonces hay no hay invierno, mucho no invierno, hay verano, invierno. ¿no? Y eso seguro que va a caracterizar el aceite. Y a propósito de eso, aceite, olivo, yo ya tengo una pregunta que, ¿qué variedad tienes de olivo? Y si tienes también una variedad o especie de la isla o de las Islas Canarias, y cómo se adaptan al clima estas variedades. Bueno, nosotros aquí no tenemos ninguna variedad propia de las Islas Canarias. El cultivo del olivo, como otros, porque en la isla, antes de la conquista de América y de la conquista de las islas, no existía sino cereal, higuera y poco más. Eh, el olivo se introdujo en Canarias a través de los viajes de Colón, de las expediciones hacia América. Entonces vino una variedad que se llama verdial de Huévar, que es una variedad que existe en Península, que es procedente de Huelva, que queda en Huelva y un poquito en Málaga, si no me equivoco. Y esa se instaló en Gran Canaria desde el siglo XVI, pero no es genéticamente igual a esta, la verdial de Huelva, a pesar de que aquí, pues la gente de aquí suele decirle verdial de Canarias, pero no es genéticamente igual a la de Huelva, que probablemente vino eso, con los viajes de Colón que partían desde Huelva y recalaban en Gran Canaria. Aquí en Gran Canaria se ha utilizado mucho como aceituna de mesa. ¿Vale? Gran Canaria es otra isla o la isla vecina. Como aceituna de mesa aliñada con mojo, que es una salsa tradicional que se hace en Canarias y ha tenido mucha aceptación. Así que las variedades mayoritarias que tenemos nosotros en las islas que se introdujeron ahora recientemente, pues a partir del año 2005 empezó el boom del olivo, pues son arbequina, picual, arbosana, hojiblanca, las típicas variedades que se consiguen en cualquier sitio. Las que propones Sí, los las que viveros. nos facilitan los viveros, porque además nosotros aquí en las islas no tenemos viveros porque no tenemos superficie para hacer campos de pies madre. Entonces todo lo traemos de península y son las que nos hacen llegar desde península. Y con esas variedades que ya puede ser arbequina, eso ya el aceite no es muy, no es como picual, ¿no? No es como una variedad, no es coratina de Italia, eso. Y en Tenerife o en Canarias, ¿no? ¿Cómo salen los aceites? Tú también eres catadora de, de aceites y hay características sensoriales de la isla, hay, no sé, problemas también, porque puede ser que hay bajo, Ácido no me acuerdo oleico. de la palabra, ácido oleico, puede ser eso. Bueno, ¿Qué tal pasa al al aceite? principio temíamos que con variedades como arbequina tuviéramos un contenido en ácido oleico por debajo del mínimo permitido para considerarlo aceite de oliva virgen extra, pero no, estamos dentro del rango necesario. Y bueno, los aceites son bastante frutales, a fruta madura, muy maduro. Pero como la población de aquí y también
nosotros vivimos principalmente del turismo, ¿no? Canarias recibe al año unos 14 millones de turistas. Y bueno, la mayoría europeos, ¿no? Sobre todo franceses, bueno, sobre todo ingleses, alemanes y también está viniendo mucho turismo francés, italiano y también. Y bueno, el inglés y el alemán no está tan acostumbrado al aceite de oliva virgen extra, pues estos aceites tan suavitos tienen una buena aceptación. Y nosotros, como tampoco estamos acostumbrados, no es como Andalucía o como ustedes los italianos, que están más acostumbrados a consumir o desayunar aceite de oliva virgen extra, pues también ha tenido una muy buena aceptación. Sí es verdad que hemos estudiado el contenido en polifenoles que tienen estos aceites y existen ligeras diferencias, pero más bien también asociadas al sistema de cultivo, ¿no? Riego o secano, como es en península, ¿no? Y nosotros todos son de aceites de riego. Pero todavía tenemos que seguir estudiando. El problema es que aquí no tenemos, nos falta algo de material para poder seguir avanzando en las investigaciones, pero nuestra idea este año es hacer aceite aquí en la isla de todas las variedades que tenemos. Tenemos un campo de variedades ahora que acaba de empezar de florecer este año, porque tenía 3 años, y vamos a intentar hacer con un Avencor aceite aquí en la isla y empezar a hacer las catas y a caracterizar los aceites hechos aquí pues con más detalle y entrando más en el contenido en polifenoles de cada una de estas variedades y viendo las diferencias que se pueden establecer. Sobre todo también lo que hemos visto es que el contenido en aceite, nosotros, el ciclo biológico, que luego entraremos más en profundidad, es muy diferente aquí, cosechamos en pleno verano y como tampoco llega el invierno, la cantidad de aceite que puede acumular la aceituna es altísima, aunque esto va en contra de la calidad, ¿no? Pero es verdad que sí hemos visto diferencias en eso, en cómo se hace la curva de acumulación de aceite, que le cuesta mucho llegar a hacerse plana, digamos, a llegar al límite. Porque como no hay un factor Plato. ni limitante ni por altas temperaturas, como se produce en Andalucía en verano, ni por bajas temperaturas cuando llega noviembre, porque aquí seguimos con muy buenas temperaturas, la aceituna sigue acumulando grandísimas cantidades de aceite, llegando a un 56% sobre materia seca, que eso es muchísimo. Claro, muchísimo. En En fresco, fresco, ¿sabes cuánto? bueno, pues en fresco, claro, no lo hemos medido porque se cosecha, pero bueno, estaríamos hablando a lo mejor de un 20% o más, sí. Sí, También 20, 25 podría 25, ser, yo creo, sí. sí. Puede ser. Sí, sí, sí. Sí. Muy interesante. Y, por ejemplo, agronómicamente, ¿y cuánta agua vas a utilizar Bueno, para pues regar? el cultivo la verdad es que es muy exigente en agua, porque es un árbol siempre verde, ¿no? Que siempre tiene la hoja, y luego nosotros, claro, no entra en reposo, casi prácticamente no entra en reposo, siempre está creciendo, echa hojas al mismo tiempo que echa las flores, está en continuo crecimiento porque no tiene esas limitaciones de temperatura. Entonces, pues está en torno a los 80 litros agua, árbol y semana. Es muchísimo, es un consumo muy alto, pensando sobre todo en el precio que tiene aquí el agua. Con esa dosis de riego obtenemos producciones muy buenas y estables a lo largo de los años. Con eso conseguimos que la becerría no sea alta, ¿no? Que todos los años nos dé más o menos bien el olivo. Pero es que además nosotros tenemos el problema de que nuestros suelos son suelos poco profundos. En muchos casos son suelos en los que aquí se practica mucho, sobre todo en el sur de la isla, lo que se llama sorriba. Y es que se traen suelos buenos de otras zonas de la isla y se ponen pues en tu finca, los pones en tu finca. Entonces eso tiene una capacidad limitada porque no puedes traer un suelo, poner un suelo de 3 metros de profundidad. Entonces, como mucho pones 1 metro de profundidad y luego ya la roca que esté debajo. Entonces, claro, el agua que cae se pierde fácilmente porque son unos suelos arenosos, volcánicos, en los que fácilmente no retienen, no son esos suelos arcillosos que puedan retener más agua. Por eso esas dosis tan elevadas. Claro, eso es interesante. Pero yo creo que el más interesante de todo lo olivo
puede ser que es interesante para mí porque también investigo un poco eso. Pero Guasi con, con investigadores Raúl de la Rosa, Lorenzo León y otros, ha trabajado mucho, trabajaste mucho, trabajas también mucho todavía Sí. en floración, ¿no? Es la experta de floración. Y me gustaría mucho hablar de eso porque en Tenerife lo que a mí yo me enamoré de Tenerife por toda la agricultura, ¿no? Ahí tú puedes encontrar castañero, plátano, aguacate, también muchas variedades de trigo, todo, cebolla, todo. Papas también, pero también no me acuerdo cómo las llamas, las papas Ah, batata, dulce, batata, ensalada, sí, sí. batata y eso. Pero la floración, cuando tú llegas y me dices que, ya lo digo, puedes hacer una floración de 6 meses, para mí, aquí, si todo va bien, aquí es 2, 3 semanas la floración que se abre el primero flor y se va a cerrar el último. Y entonces vamos hablando de eso, de la floración en el olivar, en Tenerife, también porque como tú dices, hay 23 grados de media todos los días. Puede ser mínimo, mínimo, mínimo la noche, hay 15 grados, 16. Entonces, cuando yo estudié ya me han dicho, el olivo no puede florecer porque no tiene bastante frío. Es verdad que no, Sí. puede florecer. Sí, si nosotros siguiéramos el modelo de horas frío o el modelo de acumulación de chilling portion, el olivo no debería florecer en Tenerife, ¿no? Porque es verdad que nosotros no llegamos a acumular, pues algunos años, bueno, sí lo hemos medido, claro, pues a lo mejor 4 o 5 chilling portion al año. Eso con eso no puede florecer ningún árbol, ¿no? Mientras en Córdoba a lo mejor tienen 10 12 o muchas más. ¿Qué ocurre? En chilling portion. Pero en chilling units, más o menos, ¿sabes Esto es con el cuántos? modelo dinámico. Sí, En las de dinámico, ahora pero frío mucha no, gente no hemos aquí, hecho. Claro, para sí, un chilling clima como el units. nuestro, supuesto, hombre, por debajo de 7 grados no tenemos horas. En donde están los olivares no tenemos ni una hora en el invierno. Por debajo de siete grados. Y Ni una. por eso creo que ahora mismo hay trabajos Sí, de Rapoport y eso que ponen 1 hora de chilling claro, en pues en 12 12 grados y medio. grados y medio pues No, podríamos no tener más. algunas horas, pero muy pocas también en zona. Por ejemplo, este último ensayo que te estoy hablando lo tenemos a 100 metros sobre el nivel del mar, 150 metros sobre el nivel del mar. Y ahí las mínimas están pues sobre 15 grados de noche. Entonces es complicado que se llegue a acumular ese. Y de todas maneras, nosotros aquí hablamos de chilling porcio porque para el clima subtropical se adapta mejor este modelo, ¿no? De todas maneras, ¿en qué se traduce todo esto? En que nosotros iniciamos la floración en enero. Este año empezamos a ver las primeras flores el 26 de enero. Y bueno, no, empezando a crecer. Sí, pero bueno, abiertas en febrero teníamos flor abierta, ¿vale? Y ahora volvemos a tener, en mayo, volvemos a tener flores que están empezando a formarse, ¿vale? Flores en estadio en forma de capullo, todavía ahora. Ya hemos dejado de contar porque no es significativo ese volumen de flores, pero desde enero hasta mayo, en estos 4 meses, pues hemos tenido todos los estadios fenológicos. Esa es la característica. Hemos visto que en lugar de no florecer, lo que ocurre es que la floración se alarga mucho y hay una asincronía en la floración, se desincroniza la floración, no florece todo junto. Este mismo año tenemos los datos de Córdoba y ellos tuvieron la floración en una semana, en 7 días. Lo que nosotros hemos estado, con lo que nosotros hemos estado 120 días, ¿vale?
muchísimo. Esto complica muchísimo la gestión de, por ejemplo, una plaga que para nosotros es súper importante, que como es el PRAI, en la fase de antófaga en la que afecta a la flor. Que hay siempre, claro, siempre tiene flor, siempre cuando le das el tratamiento. Si al mismo tiempo tiene flores en forma de capullo, flor abierta, si le das con flor abierta puedes hacer que el polen se pegue y que no fructifique bien. Si no le das con la flor cerrada es cuando ataca el Pride, entonces se convierte, a lo mejor tiene suerte y las primeras floraciones no hay Pride, pero ya le da tiempo a expandirse, a subir las poblaciones. Y luego que los frutos, tiene frutos de muchos tamaños. Cuando llega el verano, tiene frutos recién cuajados, frutos maduros, y esto da también inestabilidad al aceite. Tampoco todas las variedades florecen al mismo tiempo. Aquí se ve clarísimo. Arbequina, arbosana, coroneiki son las primeras que empiezan a florecer. Mientras que picual, hojiblanca, cornicabra tiene un mes por lo menos de diferencia en el inicio de floración. Por lo tanto, tampoco favorece esto la polinización cruzada y esto puede bajar el porcentaje de cuajado. ¿Qué interés tiene esto? Incluso, ¿qué interés tiene para ustedes, ¿no? En Italia, pues por el cambio climático. Lo que yo hace, pues eso, 10 años que empecé a estudiar aquí y que veíamos aquí, y que cuando se lo mostraba a los investigadores, como tú nombrabas, a Raúl de la Rosa, a Lorenzo, esas que te puedes encontrar una flor en un mismo ramo, flor cerrada, flor abierta, fruto cuajado, eso que a ellos les parecía asombroso, algunos años ya se está viendo en Córdoba. Esa sincronía, hay años muy buenos en los que hay mucho frío, como este año, y la floración es toda junta, muy, muy junta, pero hay otros, debido al cambio climático, si los inviernos son cada vez más cálidos, les va a pasar esto que nos está pasando a nosotros. A nosotros el ciclo se nos adelanta, empezamos en enero, ahora ya en junio tenemos casi todo el fruto cuajado y la recolección nuestra empieza a finales de julio, principios de agosto. Son los primeros aceites que se elaboran en Europa, los aceites de Canarias, por esa aceleración que lleva el ciclo porque no descansa. Y claro, también, aunque nosotros tengamos temperaturas suaves, recolectar en verano, en pleno verano, en julio, en agosto, no es bueno para la calidad del aceite. Y en eso hay que trabajar también. Eso también en Italia ahora mismo, vamos, en el centro de Italia se va a hacer la recolección. También al final de septiembre, octubre, y hace muy calor, y hay problemas porque las aceitunas se van a calentar con el sol, y así eso no es bueno, sí, claro. Pero aquí en Italia yo creo que el problema del cambio climático por la floración puede ser un problema por el sur de Italia, pero vale mucho sur. Pero eso, porque hay gente que habla dice, en el centro de Italia puede ser que falta el frío. Como puede faltar el frío, se va a florecer en Tenerife. Normalmente, aquí 5 o 10 grados lo hay en invierno, un mes, 2 meses, lo tiene tranquilamente. También tiene 0, 5 grados. Eso. Seguro que la gente se pregunta siempre, ahí en Tenerife este aceite lo vas a recolectar, las aceitunas. ¿Cómo cómo tú eliges hacer la recolección? Si tienes aceitunas maduras, aceitunas verdes. Hombre, siempre hay una floración que es más potente, ¿no? Siempre hay un momento en el que la floración es más potente y decides por esa sacrificando el porcentaje del otro, ¿no? Cuando está ideal esa mayor floración que se traduce en mayor número de frutos, pues es en esa en la que te centras. No puedes ir a que todos estén ideales. Además que la recolección aquí toda es manual. Entonces tardas mucho, entonces tienes que adelantarte un poco para que cuando llegues al final de la recolección no esté sobremadurada la aceituna. Como tú decías antes, yo creo que el olivo en realidad no, por la gente que piense que en el centro
de Italia pueden tener problemas. El olivo en realidad no es exigente en frío, ¿no? Lo estamos viendo porque lo estamos viendo aquí. Cuando nosotros en 2005 empezamos la gente, los agricultores, a interesarse por el cultivo y a plantar olivo, nosotros les decíamos que lo hicieran en la zona alta, que es donde más frío hace. Y en cambio allí funciona muchísimo peor. Porque nosotros tenemos un mar de nubes, tenemos las nubes que se posan por las tardes y eso hace que no pueda cuajar la flor. ¿Dónde funciona mejor? Contrariamente a lo que los principios podrían decirnos, ¿no? Que buscando el frío deberíamos ir a zona alta y a zona norte de la isla. En cambio funciona muy bien en zona sur y en zona de costa, en zona más baja, a temperatura más baja. ¿Con qué frutales puedes tener problemas en esa zona? Pues manzano, otro tipo de frutales que son cerezos, nogales, castaños, que son mucho más exigentes en horas de frío. Pero el olivo se adapta bien a esto. También hay trabajos, por ejemplo, en Texas, y donde yo creo, si no me acuerdo, o sea, tengo un buen recuerdo, ahí tienen 16 grados como mínima y va a florecer. Luego, claro, por ejemplo, ahí han trabajado también haciendo, por ejemplo, si pones demasiado tiempo a 21, 22 grados, el olivar, ¿cómo se va a, cómo se dice? Dice, bueno, tengo que rehacer todo en principio, reacumular frío y eso. Pero 16 grados, 17 puede ser que va a florecer también. Bueno, en nuestros estudios con Raúl y Lorenzo, lo que hemos visto que también es importante es la temperatura del suelo. Parece que puede ser los cambios en la temperatura del suelo que sea condicionante. Y a lo mejor aquí también tenemos un viento constante, horas altas de insolación, eso hace que se evapore mucho el agua y a lo mejor el suelo ejerce menos de tampón, ¿no? Y los cambios de temperatura parece que en el suelo pueden estar influyendo en la floración. Claro, eso también tenemos que investigar mucho. Y una pregunta, cuando tú dices tienes floración que en principio en febrero y luego te vas, ¿no? Pero hay también, como voy a como decir, las yemas que, por ejemplo, las yemas que crecen primero, ¿se van a florecer primero o eso no? No hay un orden. Si leemos la bibliografía, dice que las yemas más antiguas son las que florecen primero. Y además que el olivo florece en ramas del año anterior. Aquí no se cumple. Aquí te puede estar floreciendo la punta de una rama y además ramas que a lo mejor crecieron en septiembre florecen en febrero. Vale, está un poco trastornado el olivo. No, yo creo que aquí está el secreto. Creo que ahí tenemos que investigar mucho. Es decir, que en Tenerife, en Canarias, hay el lugar perfecto para estudiar qué cosa necesita el olivo para florecer. La yema. Sí, la yema, dices bien, porque yo creo que existe una independencia total. Puedes tener, sabes que las yemas son enfrentadas del olivo, que esta florezca y la otra no, y la otra florece un mes después. Cada una acumula el frío si es que es ese el motivo que implica inductor de la floración, acumula el frío de una manera distinta. Y como tú bien dices, el olivo es un frutal muy interesante como bioindicador climático, del cambio climático. Más que otros frutales, pues estamos viendo que nos revela enseguida qué está ocurriendo con el clima en eso, en el lugar en el que se lleva. Y por otra parte, las Islas Canarias, no solo para el olivo, para otras variedades tipo almendro, otras variedades frutales que se quieran sacar, variedades adaptadas al cambio climático, perdón, o a temperaturas invernales suaves, es un laboratorio perfecto. Cuando yo fui a estudiar a Andalucía y me encontré con Ignacio Lorite, el investigador Ignacio Lorite, que él tenía un invernadero para simular un par de grados más y los olivos en maceta. Le dije, mándame olivos, si yo tengo esas condiciones en Tenerife, tenemos esas condiciones, ¿no? Es un laboratorio perfecto para este tipo de estudios. Natural, Sí, sin calefactores. invernadero, sin nada de...
Sí, 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 claro. sí. Sin calefactores. Sí, porque también el IFAPA de Córdoba está trabajando mucho para eh, hacer lo que se piensa que será el clima en el 50, hace 50 años, no hace, próximos 50 años, Dentro de... 100 años, y es muy interesante eso porque Andalucía, como dice, como decir, tiene miedo del cambio climático, porque claro, es una zona de España que hay poca agua, lluvia poca y muy calor. Me acuerdo Sí. años que hace 48 grados, 45 de en verano. Ahí sí que el olivar se va a parar. Ahí no Mm. crece nada, ni aceituna, ni el brote, nada. Mm. Aquí, por ejemplo, en el centro de Italia tenemos una cosa muy que de lógica parece rara. Aquí florecemos, yo creo, más o menos 3 semanas más atrasado de Córdoba y eso. Ahora están empezando la floración. Y, pero vamos a hacemos recolección antes. Un poco porque vamos a preferir la calidad de la cantidad. Pero también porque la aceituna es madura antes de la Andalucía. Porque en el verano aquí no se para. Más o menos no va a pararse la. No hace esas temperaturas tan altas ahí. Aquí sí hay días con 35, 38 grados donde el olivo va a pararse, pero no hay de así ahí 35, 36, ahora tiene, Ujú. puede ser, hasta octubre. Entonces, yo me acuerdo cuando fui en Córdoba en abril, gente todavía con las Ujú. aceitunas de recolección, eso. Demasiado. También yo creo en Tenerife no va a pararse el olivo. Si se va a pararse, como que tiene eh, Claro, continuo, sí, 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 muchas está en fases continuo. continuas. Y, y va a trabajar como de yemas, como de no toda la planta juntas. Eso. Nosotros hemos intentado o recomendamos a los agricultores por algunas investigaciones que se han hecho en Perú y también yo creo que en California de cortar el riego para provocarle estrés hídrico y suplir las horas fríos con el estrés para intentar pararlo y cuando volvemos a regar que florezca todo junto. ¿Qué ocurre? Que justamente en el tiempo en el que podemos parar el riego, que sería septiembre a enero, es la época lluviosa en Tenerife, entonces está complicado, ¿no? En ese momento. Sí, porque bueno, yo he trabajado y he hablado mucho con una investigadora de Argentina, del norte de la Ajá. Patagonia. Eh, y ella ha trabajado mucho y miramos que prácticamente en invierno cuando hace frío, el stem water potential Ajá. eh, El sube nivel. mucho o baja, depende de lo que tú miras. Pero llega mucho a nivel muy alto y también si tú vas a regar, hay ese nivel, no depende del agua, pero depende del frío. Puede Claro. ser que ahí está también un poco el, decimos, el interruptor del acúmulo de frío y eso. El Ujú. frío hace eso a la planta. Entonces tú dices, nosotros no tenemos eso de las temperaturas, podemos quizás intentar sin riego, así que sube el stem water potential. Puede ser. También hay un poco de artículo, pero no. Yo leí también esos artículos en Perú. También no era un trabajo hecho perfectamente eso. Era más una mirada. Sí, claro, nosotros es que no lo hemos intentado con algunas parcelas, con algunos agricultores, porque no podemos hacerlo en campos propios, porque los campos que tenemos son de variedades y ahí tenemos un factor cambiante, ¿no? Que sería la variedad. Y hemos intentado con algunos agricultores, pero es muy difícil porque ellos además se estresan y quieren echarle agua y entonces es complicado, pero es
un factor a estudiar, ¿no? Tendrías que hacerlo en invernadero o sin Sí, lluvia. sin lluvia, sí. Necesitaríamos superficie, sí. Claro. Mm. Y dinero. Y dinero también. Ese es uno de los más problemas de la investigación. Sí, Y en eso que tienes floración cuando quieres el olivar, ¿no? Y eso. ¿Tienes también alternancia de producción hay o alternancia de más o menos producción, siempre hay lo años que mismo? no da, que da muy poco, y otros años muy buenos, sí, sí, sí. Esto se mitiga un poco con el riego y la fertilización, Sí, ahí los campos también. que están bien regados, bien abonados, se nota, aunque haya un pequeño bajón, no es tan profundo como en los árboles que no están tan bien cuidados, ¿no? Y bueno, eso, lo increíble es la floración, que yo creo muy interesante, sí, 4, 5 meses, 3 meses de floración. Aquí también hay 10 días, 2 semanas. Entonces, lo que tú crees es que el frío hace como un start, ¿no? Un principio para todas las Sí, yemas. lo que hemos visto nosotros es que el frío lo que hace es pararlas a todas y que cuando vengan las condiciones, el calor, entran todas al mismo tiempo en floración. Y lo que consigue es sincronizar la floración, que evidentemente desde el punto de vista del manejo es muy interesante, ¿no? Mucho mejor. Lo que hace la ausencia de frío no es la no floración, es esa asincronía de floración y ese alargar la floración. Claro, no, eso es, claro, 30 grados Sí, todos claro, los años, también. todo el año no va a florecer, yo creo, el olivo. Pero abajo Sí, del 20 grados yo creo que el olivo puede florecer. Sí, así. Solo que va a florecer así, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Así también yo creo que va la misma sí, es cosa verdad, es verdad. más pequeña en Gibraleón, ¿no? Tu artículo tiene Mm. también ahí dos picos de floración. Que en el sur de Andalucía, Gibraleón es la población, o de la que hemos estudiado, claro, que más se asemeja a la floración en Canarias, pero además se asemeja bastante a las fincas que tenemos nosotros más altos, ¿no? Más frías. Entonces están ahí como próximas. La parte más fría de Canarias y la parte más cálida de Andalucía tienen una floración más similar, sí. Eso es muy interesante porque al principio decían con el cambio climático no va a florecer el olivo en Andalucía o eso. Al final parece que no. Los más problemas yo creo que tienen es que puede ser que la floración va a ser más antes, claro, más larga. El problema es que puede tener, Ajá, ¿cómo se dice? Bombas de sí. calor cuando tienes floración. Ahí es un problema por la floración. Y también, ¿sabes qué es el problema en Italia? En el centro de Italia, aquí donde estoy yo, que tenemos el problema que ahora la floración va anticipa, ¿sí? Sí, antes, que se está adelantando, Se están anticipado. adelantando. Y entonces también cuando sale la primera flor de la yema va a ser flor, así. Y eso es un momento donde la flor es muy... no tolera el frío. Ah, claro, claro. Es que aquí en abril puede llegar el frío. Claro, las Desde... heladas. Sí. Entonces yo, por ejemplo, aquí he mirado olivares que cada año hay un olivar que tiene questo problema. Cada año. Eso es un problema de verdad. Y el frío de retraso de abril, esos pequeñitos frío. Luego también tenemos helada como fue el 2018. Yo estuve contigo en Tenerife. ¿Se acuerdas? Tenían fotos de Roma Es verdad. con nieve. Ahí fue aquí en esta región hemos estudiado, hay olivares que tenían por 2 días seguidos -7 grados Wow. al principio de marzo. Entonces, eso es un problema de verdad. Sí. Y yo creo que
hemos terminado de hablar eso, pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Tienes proyectos? ¿Qué tal? ¿Podemos seguir algo de esas investigaciones? Bueno, pues este año estamos con un trabajo fin de grado con un compañero de agrícolas que está terminando ingeniero agrícola para el estudio de variedades porque ya teníamos un ensayo de variedades, si recuerdas, en Candelaria, 450 metros de altura sobre el nivel del mar, con 9 variedades, pero lo hemos ampliado, lo hemos llevado a un sitio más cálido aún y tenemos 16 variedades. Bueno, en total son creo que 21. ¿Vale? Y este año empezaron a florecer, se plantaron en el 2022, con 4 años, están floreciendo muy bien. Entonces vamos a seguir estudiando allí, pues cómo van todas estas variedades. Y bueno, yo estoy aquí ahora mismo en un impasse y con visión de cambio y esperando poder dedicarme más al tema de la investigación y poder ampliar además las investigaciones a otras islas, ¿no? Fuerteventura, cada isla, la verdad que Canarias lo que tiene es que yo creo que es diversidad de clima y cada isla es un mundo distinto y, y podemos llevar estas investigaciones a otras islas en las que también hay olivos y también extenderlo a otros frutales muy interesantes en Tenerife o en Canarias. Y en eso estoy en un proceso que a lo mejor cuando volvamos a vernos pues ya estoy en otras circunstancias, pero vinculada por supuesto al sector agrario y vinculada a la investigación, que es lo que me gusta. Claro, eso es. Hay una buena universidad en Tenerife, creo, ¿no? De A ver, Universidad de La Laguna, la Universidad de La de la Laguna Laguna, tenemos el claro. grado, sí, sí, sí. Y tú, claro, si la gente quiere ir a hacer como trainship, Erasmus, así, Ah, puede preguntar. estupendo, sí, sí, nosotros estamos abiertos y tú sabes que yo siempre estoy abierta a tener gente de práctica y además gente joven que yo creo que me aporta muchísimo y gente de otros lugares nos aporta muchísimo vamos, aquí es un sitio ideal para venir a hacer unas prácticas y para pasar el invierno, tampoco es mal sitio. Claro, eso, Sí, el sí, sí. Erasmus en Tenerife creo que es el mejor que puedes hacer, ¿no? Y ahí, a mí me gustó mucho, meses, pero vamos, era Muy muy diverso, interesante, sí. hay agricultura muy diferentes, hay climas diferentes. Bueno, un día me acuerdo que tú me preguntaste, ¿vamos al mar hoy? Y yo estuve a la laguna y te dice, "Vale, pero hay tiempo que es malo aquí, y llueve así. Sí, A la playa estaba como sí, 30 sí, sí. grados con sol y estaba a 20 kilómetros. Es una isla de contrastes, Ahí sí. Laguna 16 grados, Mm. frío. Sí, sí, claro, eso sí, pero encanta, me encanta mucho. Y Sí. también puede ser un diferente turismo, ¿no? Ir a ver la agricultura, comer la comida. Para mí increíble todo también la cultura de Sí, la... que es lo que pretendemos también vincular, porque el atractivo que tiene Tenerife especialmente no son las playas, ¿no? Porque las playas no son ni siquiera buenas, no tenemos buenas playas, el mar en el Claro, norte es peligroso, o sea que lo interesante que es, pues que tenemos una diversidad de paisajes y de agropaisajes, de paisajes constituidos pues por ejemplo, nosotros aquí en Tenerife, en Canarias estábamos libres de filoxera, de la filoxera de la vid, que es una plaga de cuarentena. Pues el año pasado en verano sí, apareció los primeros brotes de filoxera en hoja, que no es habitual. Si esto se extiende, pues se pierde un paisaje maravilloso de las medianías del norte de la isla, con esas terrazas, con esos cultivos de castaño asociado a la papa, de viña asociada a la papa, que yo creo que es mucho más atractivo que ese turismo de sol y playa, porque además es un paisaje que luego te puedes comer y te puedes beber, ¿no? No, estamos haciendo un trabajo además muy interesante también con el manzano, la sí, manzana reineta en la zona del Sausal. Se estaba haciendo una sidra de muy buena calidad que ha ganado premios a nivel mundial. Y
Y sobre todo de recuperar esos manzanos viejos, de volver a de controlar plagas como la Sidia pomonela o la ceratitis que están haciendo bastante daño y de recuperar que la gente vuelva a hacerse cargo de esos manzanos poniendo en valor la manzana reineta y ese paisaje que es único, realmente único. Entonces, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento del olivar, de la floración, que es muy Muchas interesante. gracias a ti, Mateo, por Y ha sido un placer invitarme. escucharte, como siempre. Gracias, gracias. Y espero que la gente va apreciando, A no me acuerdo, apreciar, sí, bueno. apreciar todo eso. Muchas Muchas gracias, gracias, Guasi. Mateo. Un abrazo. Chao, Chao. chao.